Buen día. En esta ocasión vamos a presentarles el seminario titulado sobre ¿qué debo aprender del fracaso? Somos el equipo 28, el cual está conformado por Vázquez Guajardo Ramón Alejandro, Zúñiga Hortaner Elian y Narváez Zapata Leslie Lisset, su servidora. Como primera diapositiva tenemos la frase ¿qué es el fracaso? Esta definición tiene diferentes variantes. En sí es un resultado adverso al esperado. Normalmente cuando hablamos del fracaso estamos refiriéndonos a algo que se ha vivido en términos desastrosos, catastróficos o tristes, por lo que es un suceso lastimoso con una sensación de no lograr los objetivos esperados a corto o a largo plazo. Aquí lo particular que cuando se tiene la noción de un fracaso es que pocas veces indagamos o tratamos de aprender de ello, del fracaso. Aquí lo que hacemos es preferir olvidar y seguir adelante, pero es importante que esto no se acumule porque se pueden cometer los mismos errores una y otra vez. Entonces lo normal ante esta situación de fracaso es que la persona, luego de pasar los momentos iniciales del fracaso, razone los motivos de este fracaso para que pueda conseguir superarlo y así evitar que vuelva a producirse esta situación. Siete cosas que se cree el fracaso y que no es fracasar. 1. La gente cree que el fracaso se puede evitar y no se puede. Hay que considerar que todos fallamos y cometemos errores. 2. La gente cree que fallar es el resultado de algo y no lo es. Un ejemplo de este es cuando reprobamos un examen. Esto no significa que fracasamos, es solo que fallamos en el proceso. 3. La gente cree que el resultado es objetivo y no lo es. Su percepción y la forma en que reacciona ante sus errores determinan si sus reacciones son un fracaso o no. 4. La gente cree que el fracaso es un enemigo, y no lo es. La mayoría de la gente trata de evitar los fracasos, sin embargo, de ellos se aprende. 5. La gente cree que fallar es algo irreversible, y no lo es. Los errores no son irreversibles. La gente que ve sus errores en forma correcta se aprovecha de ellos. 6. La gente cree que el fracaso es un estigma y tampoco lo es. Los errores no son marca permanente, así que un fracaso no te desmoraliza. Y 7. La gente cree que después del fracaso ya no hay más. Y no es así. Así que no permita que aún lo que parezca un fracaso le impida levantarse. Principales causas del fracaso. Se habla muchas veces de lo que es necesario para tener éxito en la vida, pero pocas veces nos detenemos a pensar en la posibilidad del fracaso. El fracaso es algo que existe, no siempre se puede ganar, y de hecho, donde más se aprende es justamente de los fracasos. Por lo cual, las principales causas del fracaso serían la falta de propósito definido en la vida, el pensamiento negativo, la falta de decisión, la falta de entusiasmo y la procrastinación. Muy bien. Después de lo anterior, tenemos el siguiente subtema que se denomina cómo afrontar el fracaso. Estas son algunas recomendaciones de cómo actuar ante el fracaso. Tenemos como primera la siguiente frase. Ante el fracaso se debe de tener responsabilidad. ¿Pero qué quiere decir esta frase? Bueno, en lugar de dejarnos invadir por la culpa o la resignación o la tristeza, es mejor desarrollar un análisis ante el fracaso. Pueden servirnos algunas preguntas de introspección, hacernos nosotros mismos, como qué es lo que ha ocurrido, qué factores han influido, qué parte depende de mí,
¿Hay algo que yo pueda hacer para mejorar la situación? Aquí es donde nuestra responsabilidad nos moviliza, mientras que si nos culpabilizamos, esto nos paralizará y nos bloqueará. La siguiente frase es desarrollar la capacidad de perdonarnos a nosotros mismos por los errores cometidos. Aquí es de suma importancia porque el perdón propio, el tenerlo, nos permitirá tener una mente llena de tranquilidad y de plena libertad para poder comenzar una mejor situación ante el fracaso y con esto poder corregir las acciones y progresar. La siguiente frase es aprender a tolerar la frustración ante el fracaso. Esta siguiente frase nos va a ayudar a desarrollar la paz y cierta resistencia ante situaciones negativas. Esto para poder llegar a tomar nuevas decisiones que nos apoyarán a alcanzar nuestros objetivos. Y la última frase es tener la capacidad de superarse a sí mismo. Esto es para poder superar el estado del fracaso actual y para sobrepasarlo, y aprender de él. La siguiente pregunta que tiene relación con este tema es, ¿qué se necesita para aprender del fracaso? Porque, como se mencionó anteriormente, muchas veces no prestamos la debida atención o importancia al hecho de que del fracaso podríamos aprender más que de un éxito. Entonces, en este caso, pues resultaría muy importante y beneficioso realizar un esfuerzo consciente para salir y enfrentarse a lo desconocido, cosas que no dominamos, y pues con ello tratar de crear nuevas estrategias que nos puedan llevar a ese éxito que queremos. Y para ello pues tenemos que tomar en cuenta distintos puntos clave. Dentro de ellos pues se encuentran cuatro principales. La primera de ellas es que para conseguir ese objetivo que nosotros queremos, a lo que nosotros queremos llegar, y si en una de estas surge el fracaso, lo importante de esto es no dejarnos o no abandonar ese objetivo que tenemos. Al contrario, tomar ese fracaso como una forma de retrospectiva para hacernos una reevaluación de nosotros mismos y así poder continuar o seguir intentando hasta tener esa oportunidad que queremos, sea cual sea la situación. La siguiente es que ante circunstancias en las que vemos que ya no hay solución y ya analizamos de forma muy profunda cada uno de estos, pues lo importante que hay que hacer aquí es de forma inmediata aceptar el fracaso, porque también es importante eso. Además de aprenderlo, pues es importante aceptarlo y de ello asumir las consecuencias de este, lo que conlleva pues aceptar las consecuencias de los errores cometidos en nuestra estrategia y pues tratar de no volver a cometerlos. El tercer punto nos menciona que si se produce algún tipo de negligencia o una mala actuación o, pues sí, un error en esta estrategia que mencioné anteriormente, lo primero que debemos hacer es asumir esas responsabilidades y pues de ello deriva también el poder perdonarnos por esos errores, como se mencionó en la diapositiva anterior. Y finalmente, muchas veces cuando nosotros nos enfrentamos o tenemos éxito de forma muy frecuente y no nos hemos presentado, no se nos ha presentado algún fracaso, pues tendemos a que el ego se nos eleve. Entonces, el tener ego muchas veces puede resultarnos prejuicioso porque pues esto nos da una noción de que todo nos va a salir bien siempre cuando no es así. Tenemos que estar conscientes de que en algún punto de nuestras vidas vamos a fracasar en algo. Pero pues eso no es algo malo, al contrario, debemos de saber qué perspectiva darle a ese fracaso. Y después de esa pregunta viene esta, que es, ¿qué lecciones vamos a aprender nosotros del fracaso?
Y como se dijo anteriormente, pues el éxito a lo mejor te enseña ciertas cosas de lo que hiciste bien o te deslumbra más lo que hiciste bien que lo que hiciste mal. Por tanto, se dice que es un pésimo maestro, ya que el hecho de tener mucho éxito, pues no te permite ver qué es lo que tienes que mejorar tú como persona para tener esa satisfacción de que ya hayas logrado ese objetivo y por ende tener éxito. Entonces aquí es donde también hay que dejar a un lado la arrogancia, que es algo que todo ser humano puede presentar en algún momento. Sin embargo, pues no hay que dejar que nos domine. Y pues los fracasos que tenemos, pues dejan muchas lecciones. No es simplemente una derrota. Es más, es bien un conjunto de aprendizajes y que nos dan pauta a generar un poco más de estrategias. Como por ejemplo, nos enseña que el éxito nunca está garantizado, como mencioné en la diapositiva anterior. Eh, pues no tenemos que dejarnos esa idea de que siempre vamos a tener éxito. O a lo mejor el fracaso lo podríamos tomar como una parte importante del éxito, porque nos va a dejar herramientas para seguir intentándolo. El otro punto nos dice que el fracaso te enseña a aceptar el cambio. ¿Qué quiere decir con esto? Pues el cambio en sí es personal, mayormente. Es reevaluarnos, es cuestionarnos muchas cosas respecto a lo que hicimos mal, lo que hicimos bien, para lo que haya estado bien hecho, pues seguirlo haciendo de esa forma, y lo que está mal, pues ver de qué otra forma podrías ejecutar dichas acciones para que esto ya no vuelva a ocurrir, no vuelvas a tener estos mismos errores. Puede ser una gran fuente de motivación. Obviamente, muchas veces también depende de la persona, de cómo toma un fracaso, porque muchas personas tienden a abandonar lo que en verdad deseaban por un fracaso. Y muchas veces tenemos más de uno solo al tratar de llegar a un objetivo que tengamos. Entonces, pues también hay que tomarlo como un punto de impulso para seguir intentándolo. Y finalmente, pues también estar conscientes que el fracaso pues no es algo definitivo. El fracaso es parte de la lucha constante por tener ese éxito en la vida. Y sea cual sea el aspecto que estemos tratando, sea académico o personal, en las dos formas se aplica esto. Muy bien. Bueno, luego de la explicación de este seminario sobre qué debo aprender del fracaso, tenemos el cuestionario con las siguientes preguntas. Número 1, ¿qué es el fracaso? Número 2, ¿de qué aprendemos más? ¿Del éxito o del fracaso? ¿Y por qué? Número 3, menciona 2 cosas que se cree del fracaso. Número 4, ¿cuáles son las causas principales del fracaso? Y número 5, ¿qué lecciones se aprenden del fracaso? En esas son preguntas de las cuales hay que reflexionar, y como final tenemos nuestra literatura consultada. Eso sería todo. Muchas gracias.